Hoy en Expresión Visual, el cortometraje de Paola Arcila, Falsos Miedos, un audiovisual para reflexionar. Bienvenidos. Hoy me acompaña en el programa Paola Arcila con su cortometraje Falsos Miedos, un cortometraje realizado en el marco académico de la Escuela de Cine Digital de Paquico Ordóñez, a quien le enviamos un saludo. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Bueno, Paola, a mí me encantaría que empecemos el programa contándole un poco a la gente en qué consiste este cortometraje, tal vez una pequeña sinopsis, porque ahí van a estar viendo algunas imágenes, entonces para que se vayan haciendo una idea. Bueno, básicamente Falsos Miedos se trata de los miedos infundidos por los padres hacia sus hijos. La historia es resumida en eso, en que es un niño que lo único que quiere es viajar, él quiere ser piloto, entonces él juega con su ventilador, está con su globo terráqueo en el cuarto y él sueña con irse, con viajar, con ir a otras culturas, pero los papás lo están regañando diciéndole no haga bulla, no haga desorden, entonces lo empiezan a reprimir y él empieza como a frustrarse un poco, entonces el cortometraje tiene muchas metáforas psicológicas en cuanto a eso, en que él está encerrado en su jaula, pero es que se encuentra encerrado en su propia cabecita. Entonces es básicamente eso. Bueno, Paola, ¿cómo nace la idea de pronto de realizar un cortometraje con esta temática? Porque obviamente de pronto no es desconocida una temática de estas para casi nadie, porque eso ocurre en la infancia. Muchos padres de pronto con sus propios miedos se los pasan a los hijos y ahí de alguna manera sigue, digamos, una cadena de generación en generación y ninguno resulta siendo feliz. Sí, total. Bueno, primero empecé con la historia de mi protagonista, que se llama César, que es un niño, y me basé en la vida de mi papá. Entonces, pues él le pasaba una historia similar. Él a los 12 se escapó de la casa porque no se encontraba bien como con sus padres y con sus hermanos. Decía, yo quiero otra cosa. Entonces, él se escapa de la casa y empieza su vida solito. A los 16 se casa y todo. Entonces, empecé a formar la historia del personaje y me di cuenta de que era muy importante resaltar eso de que si él no se hubiera salido de su casa y hubiera enfrentado esos miedos de que sus papás mismos le decían como no podés, de ahí no vas a poder seguir adelante y no que te vas a quedar aquí porque nosotros decimos. Entonces esa brecha se cortó porque él asumió ese riesgo, ¿no? Uno muchas veces tiene ese miedo de que uno no sabe qué va a pasar, de que la familia se la va a ir a uno en contra porque uno toma ciertas decisiones, pero a la larga el camino tiene tantas vertientes que uno no sabe qué va a pasar. Entonces, a la final, el cortometraje deja a César como con esa inquietud de qué hizo, se escapa de la casa, se queda ahí, qué pasó. Entonces, esa era la idea, ¿no? Como que cada uno saque esa conclusión. Por eso yo decía al principio que ese es un cortometraje para reflexionar, porque esa fue la sensación que me dio a mí el momento en que lo vi para preparar la entrevista, y es eso, que lo pone, digamos, uno a pensar en muchísimas cosas, de pronto no solo en la propia experiencia de uno, sino en cosas también que ha escuchado. Y ahorita que mencionas que es una historia de tu padre, porque detrás de todo un cortometraje obviamente hay una investigación para sentarse a escribir, así sea una historia que esté tan cercana y de pronto tu papá ya te la haya contado muchas veces. Cuando ya se decide hacer un cortometraje, supongo que se hizo nuevamente ese acercamiento para de pronto resolver dudas. ¿Cómo de pronto fue ese proceso investigativo para decir, bueno, sí, esta es la historia que quiero contar? Bueno, la historia comienza teniendo muchos detalles, pero ya uno empieza a desglosar y empieza a decir como, bueno, ¿esto realmente tiene relevancia o no tiene relevancia? Entonces fui sacando ciertos puntos que eran claves y ya después uno comienza a hacer como la parte de la escaleta y todo, entonces ya uno va viendo que uno muchas veces uno quiere narrar una historia, pero como lo vas a hacer desde la parte cinematográfica tienes que tener muy en cuenta es la parte del lente y cómo se va a ver. Entonces uno empieza a adaptar como, bueno, ¿cómo hago que el público entienda que aquí está sucediendo esto? Entonces ahí empieza un poco como a variar un poco la historia, pero es todo para empezarlo a adaptar ya al lente de la cámara, del espectador, para que empiece a entender la historia y se conecte. Entonces, desde ese punto, mejor dicho, desde el inicio, desde que uno tiene la hoja en blanco, uno empieza a decir, bueno,
esto me sirve, esto no me sirve, esto me agrada, por aquí este lado, por lo menos cuando me empecé a ir como la parte de los miedos de los padres infundidos hacia los hijos, contacté a un amigo que es psicólogo y le dije, ve, contame acerca de tu experiencia, qué ha sucedido, en cuanto a las personas que tú has atendido, han habido niños, han habido padres, qué ha sucedido. Entonces me di cuenta de que, pues obviamente es un caso que pasa muy a diario, pero hay muchas personas que lo ven desde muchos ámbitos. Entonces hay quienes deciden no enfrentar y sencillamente dejarlo y seguir, o hay otras personas que deciden enfrentar la raíz del problema y decir, bueno, listo, ¿le tenés miedo a las cucarachas? ¿Por qué le tenés miedo a las cucarachas? Entonces, de pronto porque cuando niño se te entró una cucaracha a la cuna y llegó tu mamá y gritó y te quedó de por vida el miedo. Entonces, son esos pequeños detalles que uno tiene que enfrentar y decir, bueno, ¿por qué tengo miedo a hablar en público? ¿Por qué me da miedo a salir a la calle? Si es algo que todo el mundo tiene que hacer en su diario vivir, entonces empezar a atacar esas ansiedades, empezar uno también a conocerse en su parte interna. Y obviamente este cortometraje tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Tiene parte de mi esencia, y a pesar de que pues a mi papá no lo tuve durante mucho tiempo, él falleció cuando yo tenía 20 años, pero él me dejó esa pequeña enseñanza de que él quería ser piloto y sus papás le decían, no, eso es imposible, esa carrera es súper costosa, y además en esa época, y si él no hubiese tenido como ese espíritu rebelde de haber dicho, no, me voy de la casa, quiero trabajar, ahorrar e irme por el mundo, y él logró hacer todas sus cosas. Entonces eso es una motivación que tengo al decir, bueno, él pudo enfrentar sus miedos, yo por qué no. Entonces así fue que empezó este cortometraje. Empecé porque yo hacía diseño de vestuario y siempre estaba en la parte de atrás trabajando con la parte de arte, y ya luego dije, bueno, quiero estar ya en la parte de dirección, contando una historia propia. Bueno, Paola, yo lo mencionaba también al principio que eso está dentro del marco académico de Paquico, de la escuela de Paquico y todo su diplomado, porque a veces las cosas varían cuando uno decide hacer un proyecto personal y después cuando de pronto se enfrenta con la academia que tiene ciertos requisitos, que hay ciertos tiempos que cumplir, que de pronto el equipo es este y de pronto no el que estás acostumbrado. ¿Cómo fue de pronto ese proceso? ¿Qué requisitos habían? Que de pronto también la historia tuviera que moldearse para ello. Bueno, en la Escuela de Cine Digital de Paquico Ordóñez, ellos tienen unos métodos, pero realmente no te dicen tiene que seguirlo al paso, sino que uno va sacando su propia manera de trabajar. Por lo menos a mí me pasaba que a mí me quedó mucho más fácil hacer la escaleta, que es donde uno hace los dibujitos, y empezar luego a hacer el guión desde ahí. Entonces, y hay otras personas que hacen primero el guión, ya luego empiezan haciendo la escaleta y ya después empiezan a dedicarse a la parte de arte. Entonces, para mí fue como un poco al revés. Para mí fue muy fácil el tener ya la parte de arte clara y desde ahí empezar a desglosar la historia. De pronto no contábamos con los equipos más modernos, pero uno empieza como a tener su propio equipo de trabajo, que uno dice, bueno, vos sos bueno con las luces, vos ya sabes que hay que esperar a que apagar la luz y que se enfríe para moverla, te vas a hacer cargo de las luces. Vos tenés muy buen ojo en cámara, ve, ¿por qué no me ayudas a hacer dirección de fotografía? Entonces esa es la idea estando en la Escuela de Cine Digital de Paquico, que cuando uno entra a hacer el diplomado te encuentras con personas que son mayores y niños que están todavía en el colegio. Entonces eso es muy bonito porque a la final, cuando ya cada uno tiene que hacer su corto, entre todos nos colaboramos.
Definitivamente en ese tipo de procesos es lo que mencionas, cada uno conocerse y saber cuáles son sus habilidades, porque como no es un grupo que realmente viene trabajando constantemente, Exacto. entonces pueden ocurrir ese tipo de cosas que, bueno, me tocó asumir este rol y de pronto no soy tan bueno y no voy a aportar lo suficiente dentro de un equipo, aunque se quiera hacerlo, ¿no? Sí. Y también se aprende de los compañeros y uno de muchas, digamos, experiencias que hemos escuchado aquí en el programa, muchos ya se hacen amigos, se hacen parte de un equipo real ya formal y siguen trabajando juntos porque les gustó cada uno cómo trabaja. Bueno, hablábamos sobre esto y me gustaría ya que nos metamos como por la parte narrativa, porque hay muchas formas, digamos, de contar eso que nos estás diciendo, pero yo vi esto más como un videoarte, también algo como muy onírico, algo que realmente puede tener incluso diferentes lecturas. Total, sí. Bueno, él está basado en su protagonista, en donde siempre estamos detrás del niño, de César, viendo qué pasa en su vivienda, ¿no? Cómo es su relación con sus padres, con sus hermanitos. Y en la parte de arte, pues me dediqué como a decir, listo, metafóricamente, ¿cómo hago para que esa parte psicológica, ese miedo que le infunden sus padres para transmitirlo por la pantalla? Entonces dije, no, pues vamos a hacer unos monstruos, ya que aprovechando que es un niño, que va a estar en su cuarto. Entonces, ¿qué hice? Empecé a coger como hojas y a cortarlas y a hacer monstruos y a jugar con las siluetas. Entonces, son cosas que fui aprendiendo también de estar trabajando con mis otros compañeros, que decíamos, bueno, si colocamos la luz de esta manera y le ponemos una tela, se ve de esta forma las sombras, listo, me gusta cómo queda en la parte de la narrativa de esa escena. Entonces ya uno empieza a decir, a tomar como su propia firma, ¿no? A la hora de ya uno decir, listo, en esta parte a mí me gusta que la luz sea muy blanca o quiero que la luz sea amarilla porque quiero que sea algo más cálido. Entonces tomé en cuenta todos esos factores, jugando como desde la parte muy obvia y natural de que es el cuarto del niño que tiene su camita, pero pues muy sencillo en el que lo único que tenía era el globo terráqueo y su libro de geografía, que era lo único que le importaba, lo único que pensaba todos los días que quería hacer. Bueno, estamos hablando de un protagonista niño. ¿Qué tan fácil fue encontrarlo? ¿Cómo fue ese casting? Porque bueno, aunque hay muchas escuelas y todo esto, de pronto acoplar a estos chicos a estos rodajes no es tan sencillo. Y la dirección actoral también de pronto de transmitirle eso que tú ya tenías en la cabeza, que tenías en el guión, a ese chico, ¿cómo fue? Bueno, yo trabajé con Lautaro, que es el hijo de Paquico, y de hecho fue una experiencia que nunca había trabajado con niños, nunca. Pero esta experiencia me hizo saber de que me gustó mucho, porque todo el tiempo estuve jugando con él. Entonces era, aquí está el monstruo, ¿qué vas a hacer? No, escóndete debajo de la sábana. Entonces de verdad mostraba como ese miedo que sentía. Entonces siempre era jugando y cuando terminábamos las escenas yo tenía gomitas. Entonces así tenía a todos los niños contentos y bueno, niños, vamos a hacer silencio porque ahorita vamos a hacer esto aquí, porque lo hicimos todo en mi apartamento. Entonces no es que fuera un espacio tan grande, pero habían como 20 personas en el equipo, entonces era de tener mucho cuidado de, por favor, hagan silencio, no vayan a hacer daño, no jueguen con esto, porfa. Entonces sí fue muy chévere. Otro reto, de pronto el silencio, que no hayan de pronto muchos diálogos o que no hayan diálogos, ¿podría también asumirse como un reto? Por lo menos a mí me ayudó mucho que como no me enfoqué tanto en los diálogos, sino que me enfoqué más en hacer la parte musical aparte. Entonces eso me ayudó a que en el momento del set los niños se concentraran y pues si estaban hablando no me iba a molestar tanto porque no estábamos grabando sonido en vivo. Pero habían otros casos con mis compañeros en donde en los cortos sí teníamos que tener el silencio total y teníamos que hacer 10 veces la misma escena hasta que dijéramos, listo, ya había silencio, se escucha bien lo que dice, sigue. Bueno, nos estás mencionando que el lugar de rodaje fue en tu casa. ¿Cuántos días duró? Porque de pronto uno ve que puede ser algo de 5 minutos, 10 minutos y se imagina, no, en un día o en mediodía. ¿Cuánto fue? Sí, realmente el corto dura como 3 minutos y algo, pero fueron 8 horas. Entonces de esas 8 horas uno empieza a mirar qué escenas te sirven, qué escenas no, que hay que repetir, que había que cambiar, no, que aquí había una sombra que no nos permite que, no, entonces no sirve. Pero sí, fueron 8 horas en donde yo creo que más o menos desde las 5 de la mañana yo ya estaba organizando todo, a las 6 fue llegando el equipo, a las 7 ya empezaron a desayunar y todo, y a las 8 arrancamos. Y eran las 8 de la noche y habían pocas escenas por terminar y ya Lautaro, el niño protagonista, ya no quería trabajar, y él decía, ay no, quiero descansar, y uno
que le dice, no Lauta, porfis, haz solamente esto, apaga y prende la luz, apaga y prende la luz. Entonces, sí, son esos retos que van pasando durante el momento, ahí en el presente, que uno tiene que decir, bueno, ¿cómo soluciono? Bueno, digamos que en la postproducción a veces también ocurre eso porque se graban muchísimas escenas y en ese momento ya de la edición a algunos les toca decir, no, está como muy largo, de pronto no le aporta o no quedó como quería y en vez de sumar, resta. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque también, como dicen por allí, una cosa es lo que se tiene en el guión, otro lo que se graba como tal y otro ya lo que se edita. Sí, total, eso es muy cierto. Por lo menos yo tenía una escena final que yo decía, no, esa escena va a ser hermosa y la vamos a hacer con un dron y el niño va a estar con sus alitas de cartón y va a salir de la casa, pero fue muy difícil porque contratar a la persona que manejaba el dron, ponernos de acuerdo en el horario, yo tener que conseguir otra vez el vestuario que ya él traía, fueron muchas cosas que a la final fue como, uff, vale la pena hacer todo eso solo por esa escena porque era prácticamente echarse 6 horas en Pance mientras encontramos una buena locación y todo, entonces es empezar a tener en cuenta de decir, bueno, sí o no la meto, sí o no la meto, entonces a la final yo dije, no, dejémosla así, Paqui como insistió hasta lo último, él como, ay, hágala, hágala, pero a la final era como, no, no me alcanza el presupuesto, no, pero de todos modos hasta donde quedó se entiende, entonces fue como, bueno, no me incomodó, pero hay quienes obviamente sí se pueden tomar un año diciendo no, hago de nuevo esta escena, la vamos a repetir y si se toman esa paciencia de decir bueno, vamos a llamar de nuevo a todo el equipo,
vamos a organizar otra vez el horario, vamos a tener un mes de rodaje en donde todos los días vamos a estar pendientes de esto. Entonces sí, hay quienes sí sacan el tiempo para ser muy perfeccionistas, en donde cada escena tienen muy en cuenta de qué quieren. Entonces sí son casos que ocurren. ¿Qué te queda de esta experiencia? ¿Qué le sigue para Paola después de haber hecho ficción? Tal vez quedó con ganas de seguir haciendo más cortometrajes, más videoarte, tal vez quiera hacer documental. Sí, pues con la escuela y el grupo con el cual hice el diplomado tuvimos la grata experiencia de ir a la Cruz Nariño, que hicimos el primer festival de cine. Entonces fue muy lindo porque viajamos en bus hasta allá y es un pueblito que está prácticamente en medio de las tres cordilleras, súper lejos. Entonces llegamos y éramos el único entretenimiento que había ese día. Entonces obviamente fue todo el mundo, los niños, la pareja de novios, la mamá, las abuelitas, y cada uno mostró su cortometraje y era un pequeño conversatorio en donde le damos como la introducción, les damos a entender de qué trataba y ya lo compartíamos con ellos. Esa fue una experiencia muy hermosa porque es conocer su propio país, su propia gente y darse cuenta de que hay que ir hasta esos puntos, que uno dice, no, eso está súper lejos, pero ellos son los que más necesitan que uno les lleve como ese tipo de información. Por lo menos después del cortometraje, antes de terminar el diplomado, de hecho me salió de una que querían que le hiciera el vestuario para un cantante que se llama Dego. Entonces él hizo, su videoclip lo hizo en Santa Marta, entonces yo le hice el vestuario de la protagonista, le ayudé a él a hacer toda la parte del styling, fui su personal shopper, de hecho Dego, te mando muchos saludos. Y pues después de ahí comencé a trabajar con otros artistas, con la parte musical más que todo. Hay una banda aquí en Cali que se llama Electric Sasquatch, hicimos juntos un videoclip que se llama Hunting Season, ya está también en YouTube, y nos ha ido muy bien. He estado combinando mucho la parte de vestuario, de dirección de arte, también he estado colaborándole a Lidia Villamarín. Entonces he estado siempre como ahí, como muy de la mano de los artistas. Ahora poco hice parte de Rocópolis y también con ellos creé como ese enlace en donde les dije lo que necesiten de diseño, de escenografía, de vestuario, pueden contar conmigo. Entonces ahorita lo que se vienen son muchos proyectos. Estoy trabajando en el guión para hacer un fashion film que ahorita quiero hacerlo para aplicar el otro año al festival que están haciendo en Medellín de Fashion Film Festival. Bueno, entonces o sea, definitivamente hay muchísimos proyectos para Paola. Felicitaciones y la verdad que me parece muy interesante que puedas ir mezclando todas esas facetas, todos esos roles que nos mencionas y cuando tengas un nuevo proyecto, te esperamos nuevamente en Expresión Visual. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes en sus casas si también quieren participar en el programa me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.